Muchas gracias Luis y Albina y todos los organizadores por invitarme a dar esta charla. Bueno, mi charla va a estar centrada en lo que es el tratamiento descentralizado de lo que es el saneamiento, muy focalizado en eso, con algunas experiencias que hemos tenido en Salta. Y básicamente cuando hablamos de tratamiento descentralizado, hablamos de esto, ¿no? Por una parte, la centralidad que se da en las áreas urbanas muy densas, donde tenemos redes de colección de efluentes con una planta de tratamiento, ¿no? Para toda el área, y otras opciones, como es la descentralizada, que existe prácticamente en todas las ciudades del mundo, y sobre todo en las áreas metropolitanas, que es cuando tenemos distintas plantas de tratamiento más pequeñas, medianas o chicas, dando el servicio a áreas más acotadas, ¿no? Y la mayor descentralización podemos decir que es a nivel de vivienda, ¿no? Que es donde tenemos generalmente a nivel mundial prácticamente el tratamiento in situ se da con cámaras sépticas casi en la totalidad, pero hay mucha variedad de tecnologías, pero la cámara séptica es como algo muy central, con una dispersión en el suelo, ¿no? Esto sería como la mayor descentralización y con un rol de la familia o de las habitantes de esa vivienda bastante importante porque tienen que hacer ese mantenimiento para que el sistema funcione bien, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel regulatorio? Por ejemplo, en las ciudades, en Salta, en la provincia de Salta, nuestro marco regulatorio, fíjense que está totalmente centralizado en los desagües cloacales, o sea, la figura de tratamiento descentralizado no existe desde el punto de vista legal en Salta, y pasaría quizás a un rol a nivel de los municipios o gobiernos más locales, pero que tampoco se da por distintos factores, pero bueno, existe como un vacío legal que se da no solamente en Salta, sino también creo que en muchas partes del país. Entonces, yo básicamente les voy a hablar de unos estudios que hicimos en Salta, en lo que es la ciudad de Salta y el área metropolitana de Salta, donde en una primera parte les voy a comentar algunos aspectos que vimos desde el punto de vista tecnológico y después, en una segunda parte, más bien la cuestión de planificación. Entonces, como les decía, los sistemas de tratamiento descentralizados son una alternativa o más bien un complemento a las redes de cloaca, ¿sí? Y en Argentina, por ejemplo, prácticamente el 50% de la población en Argentina tiene algún tipo de sistema descentralizado, no está cubierta por cloaca, ¿no? A nivel país. Desde ya que a nivel de ciudades, la centralidad o la cobertura de las cloacas es muy importante, ¿no? En las ciudades hay un 90, a veces incluso más. Pero generalmente los sistemas in situ son muy importantes. Y bueno, como les decía, pueden ser unifamiliares o un grupo de viviendas. Otra cosa importante es que no existe mucha información respecto a cómo funcionan estos sistemas, y es un poco lo que íbamos con este trabajo nosotros. Y desde ya, el control del funcionamiento, de la planificación, es bastante importante. Y también hay que tener en cuenta que estos sistemas descentralizados, ¿no? Los que tenemos en nuestras viviendas, muchas veces, si los planificamos de forma correcta, nos pueden, para los gobiernos, incluso ser una fuente importante de ahorro, porque se prescinde de importantísimas obras de expansión de cloacas que muchas veces son muy difíciles de financiar, incluyendo también ahorro potencial de agua. ¿Cuál es el problema? Que estos sistemas, como están en sectores no cubiertos por cloacas, muchas veces son coyunturales y no son planificados adecuadamente, ¿no? Porque simplemente se los hace hasta que llegue la cobertura de cloaca a un lugar. Y bueno, estos son todos los aspectos que tienen que ver, o uno tiene que considerar cuando habla de centralización del saneamiento, ¿no? La planificación, las cuestiones sociales, las cuestiones ambientales, económicas, y desde ya la tecnología. Y un factor importante, sobre todo cuando uno planifica esto a nivel de una región, es las cuestiones de densidad o demografía, porque son importantes desde el punto de vista técnico. Bueno, en todos estos lugares se puede dar estas cuestiones en asentamientos, que son un problema importante que tenemos a nivel país y que requiere algunas soluciones especiales. Barrios del gobierno, barrios cerrados con un nivel adquisitivo un poco más amplio o más alto y generalmente más alejado de las áreas urbanas donde existen las redes de cloaca. Bueno, son todos algunos ejemplos de dónde se da
esta cuestión. Entonces, yendo a las cuestiones tecnológicas, ¿no? Aquí les está el trabajo que hicimos, desde ya nos lo pueden pedir o acá está el link abajo. Lo hicimos en esta región, que es la región de Salta, en su área metropolitana, ¿sí? En la ciudad de Salta en un rol central, pero con localidades alrededor, que como pasa en las grandes capitales en el país, se va generando como un área metropolitana bastante amplia, donde hay un transporte de gente y de materiales y de actividades que lo hacen como una unidad de estudio, ¿no? Y como ven, como también pasa en muchas ciudades, la ciudad se va expandiendo y las áreas con casas se van alejando de las redes de cloaca disponibles, entonces requieren empezar a pensar otra forma de cómo dar el servicio de saneamiento en forma segura, ¿no? Y como ven aquí tenemos, es en el norte de la ciudad de Salta, tenemos diferentes cuestiones demográficas o de densidad poblacional, como ven, donde las distintas formas de plantear el servicio de saneamiento pueden variar, ¿no? Ya cuando hay una menor densidad de viviendas, es cuando el tratamiento descentralizado puede ser una vía bastante aceptable. Bueno, nosotros en ese trabajo monitoreamos algunos sistemas de tratamiento en funcionamiento en estos sectores del área metropolitana. Algunos de los sistemas eran simplemente, como ven, el tipo A, una cámara séptica con una gestión en el suelo. En algunos sistemas en la cámara séptica se le adosaba o se le combinaba un sistema de tratamiento tipo biodigestor, digamos, para hablar de una forma que se entienda. Y un tercer caso donde ya, además de la cámara séptica y un biodigestor de algún tipo, había otra parte final de afinación y mejor calidad del efluente, ¿no? Entonces teníamos esos sistemas A y B. Bueno, les muestro algunas fotos así muy rápidamente. En algunos sectores con nivel adquisitivo un poco alto. Bueno, y a nivel de reglamentación en Salta, teníamos una ordenanza a nivel de la ciudad de Salta, que por ejemplo en DQO, acá que dice COD, COD, el DQO, o sea, la demanda química de oxígeno, había un límite de 200 miligramos por litro. Y como ven, el tipo A, o sea, solo la cámara séptica, tenía una salida de DQO de 521, o sea, estábamos bastante por arriba de lo que pedía una norma para gestión del suelo del efluente, ¿no? De los sistemas de tratamiento. El tipo B, como ven, estaba bastante mejor, y el C estaba casi cumpliendo, ¿no? Medimos 11 sistemas y estaba casi cumpliendo, o sea, con un sistema bastante más complejo. Y como ven, el tipo C estaba cumpliendo desde el punto de vista de DQO con la normativa, digamos, local. Otras cuestiones, bueno, las cámaras sépticas, como ven, no parecen ser un tratamiento suficiente. Los sistemas de tipo C sí estaban cumpliendo. Todos los sistemas de tratamiento, y esto es un tema importante cuando uno habla de cuestiones normativas, que todos estos sistemas no hacen una buena gestión de la carga bacteriológica, o sea, pero está contemplado cuando uno lo lleva a un suelo adecuado, que el suelo va a terminar sacando esa carga bacteriológica. Los sistemas tipo C, por eso hay que tener algunos recaudos para lo que es la cuestión del riego, ¿no? Bueno, y lo importante quizá para esta charla es que los integrantes de las viviendas son los responsables en este caso, ¿no? Que tiene bastantes implicaciones en este sentido. Bueno, y ahora en la segunda parte les muestro cómo hicimos o cómo estuvimos estudiando cómo se pueden planificar el uso de estos sistemas en forma segura, ¿no? A nivel de planificación urbana, digamos. Bueno, les muestro rápidamente, sé que tengo poco tiempo, pero por ejemplo los humedales o las wetlands son también algunas alternativas en algunas situaciones, e incluso cuando se requiere un efluente de grandísima calidad, tenemos sistemas empaquetados o aeróbicos, ¿no? Y como ven, también en algunos sectores como este barrio en Salta, donde directamente se hacen redes locales con una gestión en un río, ya no en suelo, con unas plantas de tratamiento medianas, que son lo que nosotros decimos los sistemas clúster. Y nosotros estamos trabajando con algunos sistemas, digamos, a nivel laboratorio de investigación, de propuestas de sistemas muy compactos para el tratamiento de efluentes en una vivienda. Pero básicamente, esta es toda una historia que les tendría que contar, que no vale la pena ahora, pero básicamente estos sistemas lo que uno busca es que sean, desde el punto de vista económico, accesibles,
que sean robustos desde el punto de vista de funcionamiento, que sean compactos, porque las viviendas tienen un lote bastante limitado muchas veces, y sobre todo tiene que ser eficiente, ¿no? Bueno, y la segunda parte les comento otro trabajo que hicimos que está más orientado en lo que es la planificación, que es este, donde ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno ve estos tipos de sistemas, ¿no? El tamaño de los lotes, el tipo de suelo, la textura que tenemos en el suelo, qué capacidad de infiltración, la superficie del lote para hacer la gestión en la casa, la vulnerabilidad del acuífero, del agua subterránea y las normativas. O sea, todas estas cuestiones nosotros las vimos en este segundo trabajo, y teniendo en cuenta también que a nivel de planificación, como dice la EPA en Estados Unidos, estos sistemas in situ también pueden ser, consideramos como componentes permanentes, ¿no?, del sistema de gestión, no solamente las placas, sino que estos también, si están bien planificados y monitoreados, pueden ser componentes permanentes. Recorrimos algunos lugares en Salta con muchos problemas, fíjense aquí en casas de bastante poder adquisitivo, con problemas en el suelo, ¿no?, de recepción en el suelo, o por ejemplo aquí, donde si uno no tiene en cuenta qué tipo de suelo tiene en su vivienda, después se da cuenta cuando empieza a hacer la casa que el suelo no acepta, el efluente no lo puede infiltrar, y tenemos este tipo de problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno planifica el sistema de saneamiento descentralizado, tiene que tener algunos factores en consideración, algunos que están sujetos a planificación. Por ejemplo, uno puede planificar la densidad que puede tener un barrio, o la distancia a cuerpos de agua, o a distancia a infraestructura existente, pero no puede muchas veces modificar, o es muy difícil de modificar, la textura del suelo o la vulnerabilidad del acuífero de una región. Entonces, uno tiene que tenerlo eso en cuenta cuando planifica qué tipo de saneamiento va a hacer en una región. Algunos países como Irlanda tienen códigos de práctica muy, muy avanzados, o sea, esto prácticamente, como siempre digo, está todo inventado en esto, simplemente que es cuestión de tenerlo en cuenta cuando uno planifica. Por ejemplo, este código dice que los pozos absorbentes no son un método aceptable para tratar efluentes de cámara séptica, o sea, hay algunas cuestiones que se generan en los pozos absorbentes que no son adecuadas, por lo que el campo de infiltración, ese dibujito que ven con los caños subsuperficiales, es un sistema mucho más adecuado. Pero hay que planificar un lote bastante más grande para poder tener esa superficie disponible, ¿no? Entonces, todo es bastante complejo. Estados Unidos también está muy avanzado en este tipo de tratamiento descentralizado. El tamaño de los lotes, que en algunos países, por ejemplo, para tener no estar conectado a la cloaca, requieren lotes de 2.000 o de 4.000 metros cuadrados, como ven, algo que prácticamente sería muy, muy difícil en Argentina, ¿no?, teniendo en cuenta algunas configuraciones de nuestras ciudades. Entonces, en este trabajo nosotros consideramos algunos factores ambientales y algunos factores de planificación para delimitar áreas del Valle del Lerma en Salta con mayor aptitud para planificar un saneamiento descentralizado en lugar de cloacas, ¿no? Y bueno, hicimos una forma de clasificación del área a través de cruzar aspectos de textura del suelo, como ven abajo, y aspectos de vulnerabilidad del acuífero, ¿no? Prácticamente lo que es la textura del suelo y el acuífero. Y eso nos permitió, en base a las características de cada uno de los lugares, delimitar qué zonas eran más aptas para un tratamiento descentralizado desde el punto de vista de la planificación. Bueno, acá les muestro algunos resultados finales, un mapa de aptitud. En las áreas rojas es donde sería como más difícil hacer un tratamiento descentralizado, y las áreas verdes nos permitirían, sí, poder planificar áreas urbanas sin cloacas, digamos, con una gestión totalmente descentralizada. Y como ven, los resultados vimos que en Salta ya de por sí existen esa mancha negra que ven, esas manchitas negras son áreas urbanas que están creciendo, y como ven, ya en Salta tenemos áreas urbanas que han crecido sin cobertura de cloacas. Las cloacas son esa área azulada que se ve, espero que lo vean bien. Y como ven, hay áreas negras, hay áreas ya de por sí urbanas, que han avanzado sobre sectores rojos que tienen una aptitud para el descentralizado muy, muy baja. Entonces genera ya una situación de urgencia donde la poca plata que haya para redes de cloaca deberían ir dirigidas hacia esos sectores urbanos a los fines de proteger la salud de las personas y también el ambiente, ¿no? Y bueno, y también se pueden hacer hasta distintos tipos de flujo de decisión o de
apoyo a la decisión de municipalidades o de gobiernos, donde bueno, uno pueda ver distancia cloaca o qué densidad de viviendas uno está planificando o existen ya de por sí en un área, y decidir si es más necesario o es indispensable construir una red de cloaca, o bien podemos ir hacia una situación de saneamiento descentralizado, pero en forma segura, ¿no? Bueno, no quiero, creo que me voy a estar quedando poco tiempo, pero algunas situaciones que se nos plantearon, barrios del IPB en sectores sin cloaca, con una densidad de viviendas muy baja, lotes de 200 metros cuadrados, donde la gente tiene que hacer una gestión del efluente en su mismo lote, con un lote de 200 metros cuadrados al lado. Así que imagínense estas problemáticas que se ven a nivel local, pero también a nivel nacional, ¿no? Y esta es la zona que les contaba, donde el área de la ciudad ha crecido sobre un sector de alta vulnerabilidad de acuífero, sin redes de cloacas. Entonces, aquí ya sabemos que el día de mañana vamos a tener una contaminación del acuífero a causa de una mala gestión del saneamiento en estos sectores, ¿no? Bueno, para ir finalizando, el tamaño de los lotes es una cuestión que hay que discutir. Es posible en 1000 metros cuadrados como mínimo cuando uno planifica áreas servidas por saneamiento descentralizado, una cuestión difícil de plantear o hay que discutirla. Las condiciones ambientales de base que tienen que ser compatibles, y algunas cuestiones locales como ensayos de infiltración que se pueden hacer en forma local para determinar qué tipo de suelo y qué tipo de gestión podemos realizar. Y bueno, sabemos que hay una alta demanda de viviendas en Argentina, entonces plantear viviendas con alta densidad urbana, tenemos que saber que ya tienen que ir también planteado con unas redes de cloaca, porque si no, el tratamiento descentralizado va a ser difícil. Las ausencias de normas, como les estaba comentando, el uso del tratamiento descentralizado hoy día es coyuntural, no está planificado ni monitoreado en casi ninguna parte. Los estudios de impacto ambiental que se hacen en las nuevas urbanizaciones muchas veces no tienen en cuenta este tipo de aspectos. Bueno, y el problema de las capacidades municipales locales, que muchas veces no pueden o no tienen la capacidad para verificar este tipo de cosas cuando planifican o cuando van a controlar urbanizaciones nuevas. Y la responsabilidad de las personas, ¿no? De las familias, en este caso, que requieren una educación, un apoyo municipal para gestionar sus sistemas de forma adecuada, para planificarlos de forma adecuada, dimensionarlos, etc., ¿no? Y desde ya, los asentamientos informales con una gran densidad y cercanos a las redes de cloaca existentes tienen que tener una prioridad para las redes de cloaca nuevas. Bueno, y para terminar les muestro simplemente algunas normas. Hicimos una norma con el ente regulador de Salta, un poco para municipalidades que está a disposición. Y hay un proyecto de ley a nivel nacional en la Cámara de Diputados hoy día, creo que con Estado parlamentario, donde planteamos una política nacional de saneamiento descentralizado como complemento a la normativa centralizada o de redes descentralizadas que existe hoy en casi todos los lugares en Argentina. Y bueno, estamos haciendo algunos mapas para la Organización Panamericana de la Salud y para la Dirección de Agua y Saneamiento de la Nación, un poco de diagnóstico y de planteamiento de esta problemática. Y lo último, vimos la cuestión de descripción del sistema o tecnológica, la cuestión de ubicación, y la percepción social es fundamental también para ver qué aceptabilidad y qué visión tienen las personas y las familias sobre estos sistemas. Es algo que también lo estamos trabajando y que es muy importante que sea tenido en cuenta para un éxito en políticas de implementación de este tipo de saneamiento. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias.